El BIM de ninguna manera es un software. El Lean Construction hace que te enfoques en lo que realmente genera valor. El Lean no existe si no hay primero una reducción de los recursos. Last Planner System es una metodología. Apuntalados en tecnología, se están redefiniendo los modelos de negocio. No hay límites una vez que empiezas ya a programar. Se ha visto la importancia de implantar Lean. Esta sigla de BIM ya ha evolucionado bastante. Hoy, en el podcast de Construedu.com. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿En qué áreas del sector construcción se puede aplicar la inteligencia artificial? ¿Cuál es la sinergia que existe entre BIM y la IA? En busca de las respuestas, tuvimos que ir virtualmente hasta Ciudad de México y hablar con el arquitecto Óscar Serrano, fundador y arquitecto principal de OS Arquitectos, despacho de arquitectura donde se desarrollan proyectos basados en BIM e inteligencia artificial. El día de hoy, Óscar nos contará todo sobre la inteligencia artificial y el porqué de la importancia en la industria de la construcción. Bienvenidos al podcast de Construedu.com. Lugar donde se comparte información, conocimiento y experiencias sobre tecnología y tendencias del sector construcción. Hola, soy el ingeniero Davis Jara, parte del equipo de Construedu.com, y en Construedu estamos convencidos que la tecnología y todo respecto a la construcción 4.0 es una oportunidad histórica para hacer de la construcción competitiva y digitalizada. En este podcast encontrarás conversaciones sobre temas tendencia como construcción 4.0, BIM, BDC, Lean Construction, IPD y mucho más, de la mano de expertos de todas partes de habla hispana. ¡Comencemos! Hola Óscar, bienvenido al podcast de Construedo. Hola Davis, ¿qué tal? Mucho gusto. Igualmente, pues primero que nada agradecido por aceptarnos la invitación y pues para poder iniciar un poquito este episodio que vamos a hablar un poquito de la inteligencia artificial de la construcción, me gustaría primero que nada consultarte quién es el arquitecto Óscar Serrano y a qué se dedica actualmente. ¿Qué nos puedes comentar acerca de tu persona, Óscar? Claro que sí. Primero, Davis, muchísimas gracias por la invitación a este podcast y saludos a todos los que nos están escuchando en esta plataforma de educación de Construedu. La verdad es que es muy valioso porque yo siempre apuesto por la capacitación de las personas, aunque sean microdosis, capacitaciones formales a modo de cursos, de talleres. Es algo que siempre me ha apasionado. Entonces creo que esta es una forma en la que podemos darle algo a las personas, algo de valor para que puedan aprovecharlo y herramientas en su día a día. Y bueno, una breve introducción sobre mi persona. Soy arquitecto de profesión, estudié en el TEC de Monterrey, acá en México, en Campus Querétaro. Me gradué con honores, obtuve el premio al mérito estudiantil y también realicé estudios en el extranjero en la Universidad Politécnica de Cracovia. Después de graduarme, además de haber trabajado en despachos de arquitectura, también estuve trabajando muchos años para una empresa que desarrolla software BIM. Yo era el gerente de producto para Latinoamérica, entonces me encargaba justamente de ayudar a empresas y gobiernos a implementar metodologías como BIM, ¿no? Entonces siempre me ha apasionado mucho el tema de la tecnología, el cómo mejorar las prácticas y aprender de todos los demás, ¿no? Soy de los que creen que no hay que inventar la rueda, sino hay que ver cómo mejorar lo que ya tenemos actualmente. Y bueno, después de esos años fundé mi despacho de arquitectura, OS Arquitectos, justamente con la visión de mejorar la calidad de vida de las personas a través de los espacios arquitectónicos. Entonces ahí es en donde hice una filosofía de diseño, a lo cual le llamé arquitectura introspectiva, que como su nombre lo dice, está muy enfocada en la creación de espacios que promuevan la introspección. ¿Y esto por qué es importante? Porque justamente cuando nosotros tenemos estos momentos de introspección es que logramos elevar nuestros niveles de conciencia y por lo tanto mejorar nuestra calidad de vida al poder tomar mejores decisiones. Entonces, en esta filosofía de diseño, pues tenemos prácticamente 7 directrices de diseño que son las que conforman cada uno de los proyectos, en donde lo que hacemos es, por ejemplo, aprovechar el uso de la luz y las sombras para generar ambientes poéticos, evocadores, tener una conexión con la naturaleza, tener un enfoque en sostenibilidad, en la disposición de los espacios que promuevan justamente la concentración para que puedas meditar y demás estilos, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido pues un camino bastante interesante el que he recorrido
en mi trayectoria profesional y paralelamente, adicional a los proyectos de mi despacho, pues actualmente también soy consultor BIM para diferentes organismos, por ejemplo, como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, con sus diferentes filiales, como la Fundación de la Industria de la Construcción, el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción. Soy miembro en BIM Task Group en diferentes comisiones para ayudar a universidades, en la comisión técnica para desarrollar estándares, en la comisión de sostenibilidad, justamente para tener esta temática como un eje rector, así como colaborador del Comité de Normalización y Certificación, Conocer, donde estamos desarrollando también los estándares de competencia relacionados a BIM. Entonces, pues como podrán ver, tengo mucha experiencia justamente en el tema de BIM, de implementaciones y bueno, últimamente pues más aplicando estas tecnologías disruptivas como lo son ahora la inteligencia artificial. Vale, perfecto. Muchísimas gracias por contarnos un poquito lo que haces. Y justamente para entrar al contexto de la conversación del día de hoy, quería consultarte qué cosa es la inteligencia artificial. Al día de hoy es un boom, todo el mundo lo habla, pero ¿cómo realmente entendemos este concepto de inteligencia artificial? ¿Qué podemos comentar acerca de eso, Oscar? Pues mira, tenemos que tomar en cuenta un poco la definición, así como los fundamentos. Es decir, la inteligencia artificial es un campo de la ciencia computacional que lo que busca es simular y emular la inteligencia humana, pero en máquinas, ¿no? Digamos que está diseñada para aprender de la experiencia, ajustarse a nuevas entradas de información y básicamente realizar tareas que normalmente requieren intervención humana, pero de una forma mucho más eficiente y más precisa. Y así como estamos poniendo en la mesa un poco la definición de la inteligencia artificial, también me gustaría hablar sobre, digamos, los fundamentos de BIM para que entendamos en qué parte de la industria de la construcción es donde vemos como el mayor impacto o en qué áreas es donde vemos el uso de la inteligencia artificial. Entonces, hablando de la industria de la construcción, por lo general sabemos que las diferentes industrias, llamémosle industria a cualquier entorno empresarial, en donde se utiliza materia prima para la fabricación de un producto, ¿no? Entonces vemos como industrias como manufactura, como la industria automotriz, en general han experimentado avances significativos en cuanto a su productividad, a diferencia de la industria de la construcción, que es la que se mantiene rezagada o es la que va hasta atrás en comparativa con las demás industrias. Entonces, básicamente BIM se refiere como al proceso de transformación digital para la industria de la construcción. Y como cualquier transformación digital, tenemos que poner atención en tres elementos fundamentales, que son personas, procesos y tecnología, ¿ok? Si no tenemos estos tres componentes, difícilmente vamos a lograr la transformación digital y vamos a lograr que aumente la productividad en nuestra industria. Entonces, siendo así, teniendo en cuenta estos tres componentes, pues está muy claro que la inteligencia artificial es una herramienta tecnológica, ¿ok? No podemos hacer BIM, no podemos llevar a cabo esto si no tomamos en cuenta los procesos, si no tomamos en cuenta las personas, ¿ok? Porque así como saber usar una herramienta BIM es importante y saber usar herramientas como la tecnología artificial es importante, tenemos que tomar en cuenta como estos tres fundamentos principales para poder lograr implementarlo de forma exitosa. Vale, perfecto. Me agrada mucho que también no solamente nos centremos mucho en la tecnología, sino también pensar en las personas y en los procesos, que como tú lo dices es muy importante. Me gustaría ahondar un poco más en el concepto que mencionaste de inteligencia artificial. Comentaste que es una tecnología que busca acercarse de alguna manera a la inteligencia humana para mejorar algunos procesos de nuestro lado. O sea, suena interesante, pero al día de hoy, ¿cómo realmente se desarrolla? Es decir, ¿cómo al día de hoy funciona para poder llegar a esa aproximación? Conocemos el famoso ChatGPT, por ahí hay algunos más como Gemini de Google, pero realmente, ¿qué tipo de inteligencia artificial hay y cómo en la práctica se crean, cómo se desarrollan? No sé si nos puedes contar un poco para poder entender más acerca de inteligencia artificial. Pues sí, mira, básicamente consiste en que tiene la capacidad de analizar X cantidad de información, toda la información que podemos encontrar en la web, en internet, en libros, a través de la experiencia que han tenido muchas personas, toda esta información que ahí está disponible tiene esa capacidad de hacer un procesamiento de todas estas redes de información en tiempos realmente increíblemente rápidos. Entonces, aquí la clave para básicamente cualquier uso de una inteligencia artificial, pues va a consistir en cómo
le pidamos la información, cómo tengamos las entradas de información, cómo lo alimentamos de información para que de salida tengamos un resultado óptimo, ¿no? Ahora sí que la respuesta que tengamos de cualquier sistema de inteligencia artificial va a depender totalmente de la información con la cual nosotros lo alimentemos. Entonces, así es como básicamente funcionan todas las herramientas de inteligencia artificial, de a través de la detección de la información, a través del comportamiento de los datos y mucho va a tener que ver el éxito que tengamos con estas herramientas en que sepamos programar, en este caso, prompts, ¿no? Está muy de moda ahora esto de los prompts porque lo vemos como en DALL-E, en ChatGPT, en Midjourney, en la mayoría de herramientas que tenemos acceso a la mayoría de las personas, muchas de acceso gratuito, pues lo único que tenemos que saber es saber generar los prompts para que tengamos un resultado óptimo en cuanto a lo que queremos solicitar de esta inteligencia. Vale, perfecto. Bueno, ahora que ya hemos explorado un poquito el concepto, también hemos podido explorar un poquito cómo funciona y la clave por ahí es la información. Vayamos un poquito al tema ya de la industria de la construcción. Primero que nada, ¿cómo se puede aplicar la inteligencia artificial en la construcción? Y si nos puedes contar, tal vez ya existen casos que se aplican o actualmente cómo está el estadio de la aplicación de la IA en nuestro sector. Sí, regresando un poco al tema, por ejemplo, de BIM, hablo mucho de BIM por la importancia que tiene hoy en día respecto a todos los proyectos, ¿no? Porque anteriormente, antes de BIM, pues solamente se hacían los proyectos de forma tradicional, usando únicamente AutoCAD, haciendo planos, haciendo tareas repetitivas, perdiendo mucho tiempo. Entonces, uno de los booms que empezamos a ver en cuanto a BIM, pues fue justamente, digamos, por poner un ejemplo histórico, cuando el gobierno del Reino Unido en el 2011 publicó su estrategia de digitalización para la industria de la construcción para el año 2025, se pusieron como 4 objetivos bastante claros, ¿no? El disminuir tiempos, costos, mejorar temas de importación, exportación y reducir la huella de carbono, ¿no? Y se establecieron como porcentajes bastante valiosos y así fue como ellos conformaron como diferentes redes, como lo fue BIM Task Group de forma original en el Reino Unido, y a partir de ahí empezaron a desarrollar estándares, empezaron a plasmar como todo el proceso para poder cumplir con este objetivo. Entonces, hoy lo que estamos viendo es justamente que necesitamos de un objetivo claro para que sepamos cómo aprovechar estas tecnologías de inteligencia artificial para hacer cumplimiento con ese objetivo, ¿no? Entonces, ahí es en donde no podemos perder de vista estos fundamentos. No es simplemente algo que está de moda, la inteligencia artificial, sino como empresa o como proyecto tenemos un objetivo puntual. Entonces, ahí es en donde podemos o tenemos que saber uso de la inteligencia artificial para hacerla de trabajar a nuestro favor y que podamos dar cumplimiento con alguno de estos objetivos que nos hayamos propuesto. Por eso la importancia, por ejemplo, de los procesos, porque en cualquier proyecto hoy ya se hablan, digamos, de los planes de ejecución BIM, que es como esta radiografía de cómo se debe de desarrollar un proyecto, cuál es el objetivo, cuáles son las expectativas, roles y responsabilidades, intercambios de información, todo lo que sabemos que está en un plan de ejecución BIM, ¿no? Entonces, teniendo eso claro, ahí es como veo cómo aprovechar la inteligencia artificial para dar cumplimiento. Entonces, aquí no estamos hablando de cómo proponer un nuevo modelo de negocio basado en machine learning, basado en inteligencia artificial, donde tengo que desarrollar nueva tecnología, sino más bien cómo aprovecho los recursos que están disponibles actualmente para simplemente dar cumplimiento con mi proyecto o con mi objetivo en específico. Y ya cuando hacemos como un desglose de las diferentes etapas, vemos que podemos aplicarlo en cualquiera de las etapas, ¿no? Tenemos una etapa conceptual en donde nos puede ayudar la inteligencia para tener una optimización de diseño en la etapa del diseño arquitectónico, donde la inteligencia puede absorber las diferentes iteraciones que tengamos en una propuesta, que ahí me gustaría mencionar un ejemplo de un despacho mexicano que se llama Rojkin Arquitectos, probablemente lo hayas escuchado. Bueno, ellos, Michel Rojkin justamente hablaba de que veamos esta tecnología como un aliado, ¿no? Y justamente decía, es que yo antes tenía que hacer 35 sketches y me demoraba cierto tiempo y ahora con la inteligencia artificial puedo hacer esos mismos 35 sketches, pero en fracción de segundos. Entonces, no estamos eliminando
el tema de generar el sketch o el tema de usarlo como proceso creativo de diseño, sino simplemente lo estamos utilizando a nuestro favor para reducir los tiempos, nuevamente, para cumplir con algún objetivo en específico que nos planteemos. Entonces, cuando analizamos las diferentes etapas que hay en los proyectos, podemos aplicarlo en cualquiera de las etapas, siempre y cuando esté documentado, siempre y cuando tengamos los procesos bien estandarizados y como tal no habría ninguna dependencia del uso de la tecnología porque nuevamente lo estamos usando para cumplir con el objetivo en sí. Vale, comentaste un poquito alguna aplicación en el tema de la etapa creativa y la etapa de diseño. No sé si conoces algunas aplicaciones más que se pueden dar o tal vez algunas compañías que ya tienen este IA y que se está implementando en los procesos de construcción. Pues mira, una de las más conocidas actualmente para la exploración creativa de diseño seguramente es Midjourney, ¿no? También OpenAI sacó su propia versión de generación de imágenes a partir de texto, que es DALL-E, que está disponible con la versión de paga de ChatGPT. Pero este es como un ejemplo igual básico, pero al alcance de todos, en donde podemos utilizarlo a nuestro favor en términos de que no va a ser un entregable, no de ahí voy a cobrarle al cliente, sino simplemente me ayuda con mi proceso creativo y me ayuda también a poder reducir como la brecha entre la idea conceptual del cliente y la idea que yo quiero plasmar, ¿no? Entonces ahí es en donde puedo generar cientos de imágenes en cuestión de minutos y me ayuda a tener más ideas, me ayuda a que el cliente tenga una mejor comprensión y a reducir como este tiempo inicial para poder, no sé, convencer a un cliente, venderle una idea. Entonces, pues estas están al alcance de cualquier empresa, de cualquier despacho, de cualquier persona y pues las podemos utilizar. Hay unas obviamente de forma gratuita que no tienen tanto realismo, no tienen tanta capacidad como las que acabamos de mencionar. Personalmente uso mucho, por ejemplo, la de Midjourney, ¿no? Por la capacidad que tiene y porque incluso cuando le colocamos información geográfica, nos va a tomar en cuenta el tipo de vegetación que tenemos que utilizar, ¿no? Si es algo que está en la costa, si es algo que está en el bosque, si es algo de, no sé, cualquier ubicación va a tomar en cuenta la información que hay en todo este Big Data para tener una propuesta mucho más realista de acuerdo al prompt que yo le haya escrito, son las ideas que quiero ir generando, ¿no? Vale, perfecto. Gracias por mencionar algunos ejemplos. Igual lo vamos a dejar en la descripción de este podcast en caso quieran investigar un poquito más de los aplicativos o de las herramientas que ha mencionado Oscar, para que ustedes también lo puedan seguir. Bueno, continuamos un poquito con la conversación. Si bien parece muy interesante la inteligencia artificial, parece muy interesante el tema de la capacidad que puede realizar, sin embargo, quería consultarte cómo ves tú el panorama al día de hoy en nuestro sector, es decir, qué tanto se aplica, qué tanto hay por hacer, cuál es el estatus real, actual, más o menos de tu perspectiva en el uso de estas herramientas. ¿Cuál es tu análisis en ese aspecto, Oscar? Claro, pues mira, afortunadamente, desde que empezó este boom que platiqué hace un momento, vimos el ejemplo donde hace 5 o 10 años nadie hablaba de BIM, ¿no? Y actualmente, pues, ya se está convirtiendo en un estándar. Incluso hay normativas tanto nacionales como internacionales relacionadas a BIM, como es la ISO 19650, que habla justamente sobre la gestión de información de todo el ciclo de vida de los activos construidos. Entonces, vimos cómo esta evolución ocurrió alrededor de 10, 15 años para que todo un país completo pudiera migrarse a esta metodología para cualquier tipología y para cualquier escala de proyecto. Acá lo vemos también en México, por ejemplo. Hace un par de semanas ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación un cambio legislativo para que todos los proyectos de obra pública, por lo menos los de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, tienen que ser obligatorio el uso de BIM, ¿no? Entonces, vemos que para poder hacer un cambio significativo en la adopción de estas tecnologías, tienen que haber como ciertas regulaciones y cambios legislativos. Obviamente, normalmente el sector privado es el que suele aprovechar más porque es el que encuentra primero los beneficios y posteriormente cuando los gobiernos se dan cuenta de los beneficios que representa el poder reducir los costos, el que al final son herramientas de transparencia, pues nos ayuda a nosotros como sector privado, pero desafortunadamente sabemos que en Latinoamérica hay como muchos temas de corrupción, entonces como un modelo BIM es una herramienta de transparencia, por eso es que todavía ha habido como cierta resistencia al cambio cuando hablamos en general de tecnología, que es donde nuevamente en este campo es en donde entraría el tema de la inteligencia artificial.
pero en general, la verdad es que veo un escenario bastante favorable a futuro, sobre todo porque cuando has visto cualquier tema de inteligencia artificial, sea ChatGPT o sean otras herramientas, la verdad es que me agrada mucho que el enfoque tiene que ver con temas de sostenibilidad y con temas del impacto que estamos teniendo en el planeta, ¿no? Sabemos que en varios años no va a haber para nada un decrecimiento poblacional, va a seguir en constante crecimiento y tenemos que seguir teniendo cierta oferta para la vivienda, ¿no? Esto no va a cambiar. Entonces, gracias a estas tecnologías, más bien podemos hacer que cada vez todos los proyectos tengan un ámbito de mayor sostenibilidad, que tengan un enfoque en eficiencia energética, en enfoque de eficiencia en agua. Anteriormente, solamente los edificios que eran obligatorios el uso de una certificación de LEED o alguna de este tipo de sostenibilidad eran los únicos que lo hacían, pero gracias a estas herramientas que vemos hoy en día, como que se empareja un poco el piso para todos, porque anteriormente solamente las empresas de grandes recursos eran los que podían pagar por consultorías a empresas para tener esta consultoría de diseño, de sostenibilidad, y hoy ya lo podemos hacer cualquier persona con el uso de toda la información que está ahí, ¿no? Entonces, esto a mí me agrada mucho porque hace que se empareje un poco el piso y aunque yo no tenga, digamos, los recursos para pagar N cantidad de empresas de consultoría, pues nuevamente el ejemplo de ChatGPT es como un consultor de cualquier área y para cualquier rubro que nosotros lo necesitemos. Entonces ya no necesito dedicar inmensas cantidades de dinero para un tema en específico cuando me puede ayudar a resolver el problema siempre y cuando yo le entregue primero la información correcta de lo que quiera plantear. Entonces en general veo un escenario favorable porque definitivamente la tecnología es un aliado para nosotros, ¿no? Y lo hemos visto en todos los cambios evolutivos que hemos tenido en la humanidad y las diferentes industrias. Hoy estamos en la industria 4.0, pero siempre que había un cambio de industria y de evolución en la industria, pues siempre está el miedo al cambio, la resistencia al cambio, pero es normal. Al final tenemos que adaptarnos, saber utilizarlas y sobre todo saber utilizarlas a nuestro favor, ¿va? Y sí, Construedo.com es la plataforma de educación online especializada en la construcción 4.0 que está formando a la nueva generación de profesionales de la ingeniería y la construcción con conocimiento de vanguardia. Suscríbete ahora y tendrás acceso a una gran cantidad de cursos, programas y especializaciones respecto a BIM, estructuras, Lean Construction, programación y demás áreas de la construcción 4.0 de la mano de expertos de todas partes del mundo y potencia tu carrera profesional. Sigamos con el episodio. Vale, perfecto. Y bueno, también quería consultarte, siempre relacionas como parte de inteligencia artificial el tema de la metodología BIM o el uso de los modelos BIM como tal. ¿Por qué la importancia? Porque la información está ahí digitalizada y a partir de eso la IA nos va a poder ayudar a optimizar nuestros trabajos. ¿Por qué siempre regresamos al tema de BIM? Entiendo que es muy importante, pero cuéntanos un poquito cómo BIM ayuda mucho a impulsar la inteligencia artificial. Claro, mira, de entrada veo la importancia porque al tratarse de la transformación digital, pues siempre toma en cuenta las personas y los procesos y no se ve como una herramienta tecnológica aparte o en sí. Ahí es en donde si solo vemos el concepto como tecnología, pudiera ser de repente abrumador por tanta información que hay, por tantas aplicaciones, tantas herramientas, no sé el camino a seguir. Pero la verdad es que se vuelve muy sencillo cuando lo aterrizamos, en este caso en la industria, con el concepto de BIM, porque todo está perfectamente documentado con los procesos. Tenemos normativas, tenemos flujos de datos, entonces ahí es en donde siempre hago esta referencia, porque ahí hace siempre hincapié en la importancia de las personas, ¿no? Y no es una herramienta tecnológica que pueda funcionar por sí sola. Al final necesita el conocimiento, nuestra experiencia como arquitectos, como ingenieros, lo que queremos plasmar en un espacio, pues no lo hace la inteligencia artificial porque no tiene nuestra experiencia y nuestros conocimientos. Entonces ahí es en donde podemos diferenciarnos mucho, pero hago siempre este énfasis por lo mismo de la importancia de las personas. ¿Y las personas a qué me refiero? A que tiene que haber una visión, tiene que haber una estrategia, tiene que haber trabajo colaborativo y sobre todo tiene que haber capacitación, ¿no? Entonces, si no hay capacitación, por mucho que tengamos las herramientas, pues no vamos a saber
cómo utilizarlas, no vamos a saber qué hacer para poder cumplir con este objetivo. Entonces, todo cobra más sentido y se vuelve de una forma ordenada cuando vemos estos 3 pilares trabajar en conjunto. Vale, genial, me queda más claro. Yendo un poco más a detallar, sabemos que estamos en una plena transición. Como tú dices, estamos en ese motor donde gracias a las regulaciones poco a poco se va aplicando bien, pero todavía creo yo hay mucho por hacer porque todavía no se logra las maduraces que gustaría que obviamente se esté aplicando bien. Pero cuando se logre esto, cuando sea más masivo, digamos, el uso de estas herramientas de IA, donde tú ves que realmente va a generar mucho impacto. Seguramente va a haber IA para todo, para todas las etapas del proyecto, pero si tendríamos que elegir en 3 grandes beneficios de la IA o 3 grandes impactos en todo lo que es el sector de la ingeniería, la arquitectura y la construcción, ¿dónde crees que se va a centrar los mayores beneficios? Bueno, definitivamente, yo creo que va a ser y tiene que ser desde la etapa del diseño, desde el proyecto, porque incluso cuando nosotros analizamos un proyecto de construcción durante todo su ciclo de vida, la mayor parte de los costos están asociados no en el diseño ni en la construcción, sino en la parte operativa, en la parte de mantenimiento. Entonces, por eso la importancia de hacerle mucho énfasis al proyecto para que desde el proyecto logremos reducir los costos operativos que vamos a tener durante toda la vida que tenga el proyecto. Entonces, definitivamente, sí o sí tiene que estar en la parte del diseño, porque desde el diseño es de donde vamos a lograr tener una optimización para eficiencia energética, donde podemos analizar mejor el contexto, en donde podemos, vaya, en general, donde podemos tener un mayor impacto, ¿no? Entonces, definitivamente el diseño tiene que ser la principal área en donde tenemos que ver el enfoque de cómo aprovechar la inteligencia artificial. Y por otra parte, pues nos va a ayudar, por ejemplo, detección de riesgos detección de riesgos y seguridad durante la etapa de construcción, nos puede ayudar a acelerar los tiempos de planificación, nos puede ayudar a tener un mejor cálculo de presupuesto, mucho más eficaz. Entonces, en la parte de construcción vemos también como varios beneficios que nos dan estas tecnologías, pero yo sin duda me quedo como con lo principal que sería el diseño, porque es ahí en donde podemos tener un mayor impacto para todo el ciclo de vida que va a tener el edificio. Vale, siempre cuando nosotros en Construyo tratamos mucho de difundir el tema de transformación digital, el uso de la inteligencia artificial y demás, y siempre hay personas que nos llegan a consultar y nos dicen, ¿por qué promovemos tanto la IA si al final nos va a quitar el trabajo o tienen miedo que en sí se va a quitar, se les va a quitar puestos laborales y demás? ¿Qué les podemos decir a estas personas? ¿Realmente va a ocurrir eso o cuál es el panorama que se viene utilizando estas herramientas? Pues no, la verdad es que la inteligencia artificial no va a reemplazar a los profesionistas, pero sí puede reemplazar a los profesionistas que no sepan usar la inteligencia artificial a su favor. O sea, es decir, la inteligencia artificial lo único que nos hace es darnos ventaja competitiva para los que sí la estamos usando. Entonces, no se trata de que la inteligencia reemplace en general a los profesionistas, pero sí puede reemplazar a los que no sepan usarla a su favor. Vale, entonces todo el temor que, por llamarlo así, que nos dicen las películas que va a venir Skynet y nos va a desaparecer, digamos que eso no va a ocurrir, ¿verdad? No, no, la verdad es que al final, por ejemplo, vemos cuestiones tan básicas como qué pasa si no hay internet. O sea, una inteligencia artificial, ¿de dónde va a obtener como internet para poder operar? O al final, como que sí tiene mucha dependencia de lo que hagamos nosotros. Eso por una parte, pero por otra, la verdad es que pues ya están trabajando grandes empresas en pensar la forma de regular para que de alguna forma no se salga de control, porque pues existen diferentes tipos de inteligencia artificial, ¿no? Como la supervisada, la no supervisada, etcétera. Ya existen diferentes, pero vaya, la verdad es que esto que pintan en las películas de que las máquinas se van a apoderar de nosotros, no, al final como lo hemos visto en la historia de la humanidad, es tecnología que simplemente tiene que convertirse en nuestro aliado para ayudarnos a hacer tareas mucho más rápidas, más eficaces, más precisas. Y lo vemos con varios rubros, ¿no? Por ejemplo, en el sector de la salud, nos ayuda muchísimo a poder tener diagnósticos más precisos y más rápidos, a prevenir enfermedades. Y no por eso significa que está desplazando a los doctores. En el sector automotriz vemos cómo lo usan en Tesla. Incluso
el tema de los vehículos autónomos puede ayudar a reducir los accidentes en vehículos. ¿Por qué? Porque la gente se cansa, la gente tiene sueño, la gente se distrae, la gente choca. Pero una máquina no necesitas decirle, oye, tienes que pararte después de 3 horas a descansar. Entonces ahí es en donde en realidad podemos, más bien tenemos que ver cómo usarlo a nuestro favor para seguir avanzando en términos de evolución y nuevamente saberla usar a nuestro favor. Eso es todo, ¿no? Por supuesto, puede haber quien quiera hacer mal uso de la tecnología, pero yo creo que gracias a estas grandes empresas que están trabajando en el desarrollo, pues está de alguna forma con un buen enfoque hacia que tengamos un buen aprovechamiento de esta tecnología. Vale, perfecto. En ese sentido, ¿qué podrías recomendarles a los futuros profesionales? Bueno, a los actuales en sí y tal vez a los futuros que recién están en las aulas universitarias, porque claramente venimos un mundo de cambios según lo que estás comentando, que vienen las estandarizaciones, las políticas para poder trabajar con BIM, posteriormente seguramente va a haber mucha más disrupción en el tema de la IA y demás herramientas. ¿Qué habilidades tú crees que sean necesarias que estos profesionales tienen que desarrollar para ser competitivos en esta industria que constantemente va a estar en evolución? Pues mira, de entrada, que tengamos nosotros la seguridad de saber qué es lo que nos hace diferentes, ¿no? Porque cuando siquiera nos cuesta trabajo saber en qué somos diferentes de la inteligencia artificial, pues probablemente ahí sí tenemos un problema, porque es como, híjole, y entonces yo cómo puedo destacar. Y la respuesta es que no es tan difícil, o sea, hay cosas que no tiene la inteligencia artificial, como emociones o como conciencia. Entonces, por ejemplo, ahí con la filosofía de diseño que tenemos en nuestro despacho, que generamos espacios para sentir emociones y, por ejemplo, como he viajado a muchos países, a más de 50 países, pues sé cómo es un atardecer con ciertas características, sé cómo es un remate visual. Entonces, mucho lo hago para transmitir en mis proyectos de qué emoción te quiero hacer sentir. Entonces, eso es algo que nunca va a poder hacer la inteligencia artificial, ¿no? Cuando hablamos de temas de conciencia y emociones, entonces cuando nosotros aprovechamos nuestra experiencia, vemos lo que nos hace diferentes, de entrada ahí ya estamos ganando porque ya nos estamos diferenciando de la tecnología. Y por otra parte, como lo comentábamos también en algún momento, con que sepamos usarla a nuestro favor a través ya sea de la programación de prompts, a través de que sepamos cómo introducir la información para tener los resultados óptimos o los resultados esperados, pues es también algo muy importante, ¿no? No se trata nada más de picarle por picarle y como moda, sino saber entenderla para tener el cumplimiento de algún objetivo en específico. Entonces, estas habilidades, pues básicamente tendrían que ser el que sepamos cómo nos vamos a distinguir, cómo nuestra propuesta de valor se distingue de lo que pudiera ofrecer cualquier inteligencia artificial y por otra parte el desarrollar estas habilidades como básicas de programación, programación visual, pero tampoco a nivel aprender un lenguaje de programación complejo, ¿no? Porque ya la misma inteligencia artificial nos permite que con que generemos un prompt se traduzca a un código en específico para desarrollar una interfaz, una aplicación, etcétera, pero con que sepamos cómo pedir la información a través de los prompts, por ahora yo creo que es un buen tip que necesitamos. Vale, perfecto. Y bueno, para cerrar este bloque y ya entrar en la parte de preguntas curiosas, por llamarlo así, ¿qué herramientas tú constantemente utilizas de IA en tu vida diaria, ya sea o en tu aspecto profesional que nos puedas compartir? Pues mira, en el día a día, la verdad es que yo me enamoré mucho de ChatGPT desde que salió y me di cuenta, y eso porque, como te comenté, siempre me ha apasionado el tema de la tecnología desde que estaba yo en la universidad, a mitad de la carrera. Desde ese momento yo ya estaba implementando BIM, sin saber que se le llamaría BIM en un futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento yo como estudiante entré a trabajar a un despacho. Empecé a montar el proyecto en un servidor para trabajar en tiempo real y que varias personas trabajáramos en el mismo equipo. Eran proyectos de gobierno y desde ahí yo ya estaba haciendo las cuantificaciones para enviarlas al presupuesto, ya estaba haciendo los renders. Entonces, que un estudiante en su momento tuviera como esa capacidad fue como que algo que obviamente le sorprendió a mi jefe y desde ahí me di cuenta que me apasionaba la tecnología. Entonces, cuando empezó a salir este boom como de ChatGPT, también dije, bueno, ¿y esto cómo lo podemos utilizar para mejorar? No nada más en el aspecto profesional. Y te voy a comentar un ejemplo bastante claro. El año pasado corrí un maratón, el primer maratón que decidí correr,
Y pues adivina quién me ayudó a hacer mi plan de entrenamiento, mi plan de alimentación, todo esto me lo hizo ChatGPT. Entonces, la verdad es que lo he sabido aprovechar para cualquier cosa. Cuando tengo algún objetivo en específico, aprovecho esta herramienta para saber cómo mejorar como persona en cualquier ámbito, en cualquier aspecto y obviamente en lo profesional me ha ayudado a tener mejor comunicación con los clientes, a tener mejores propuestas económicas, a tenerlas más aterrizadas, más acertadas, con mejor visualización. O sea, también me ha ayudado muchísimo también para reducir los tiempos de cierre con los clientes y vaya, muchos factores que en el día a día vemos como profesionistas. Vale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por habernos respondido esas preguntas. Ahora vamos a entrar a una sección donde se llama la parte curiosa, donde son 4 preguntas y pues espero que nos puedas ayudar con las respuestas. Primero que nada, pues vamos con la primera pregunta. ¿Cómo Oscar Serrano se imagina la industria de la construcción dentro de 20 años? ¿Cómo te gustaría que sea nuestra industria, Oscar? Mira, me gusta por el enfoque que veo, sobre todo en temas de sostenibilidad. Por una parte, veo cada vez más el uso de la robótica y de la impresión 3D y de los nuevos materiales de construcción, porque si tú ves actualmente, muchas construcciones siguen siendo como lo eran hace 2000, 4000 años, ¿no? Seguimos usando bloques, algún pegamento de algún material, este, típico, pero la verdad es que ya tenemos la capacidad y ya estamos innovando con nuevos materiales de construcción y cada vez vemos más la impresión 3D de prototipos de casas, en donde obviamente podemos reducir muchísimo tiempo, costo y sobre todo poder dar la oferta de vivienda que se va a requerir en el futuro. Entonces veo mucho el uso de la robótica en la industria de la construcción. Veo nuevos materiales de construcción, también con un enfoque en sostenibilidad. Veo mucho el tema de la impresión 3D y sobre todo mejores proyectos. O sea, cada vez nos preocupamos más por la calidad y por el diseño, más que únicamente masas de concreto como se hacía en muchos años. Entonces me gusta que cada vez hay una mayor preocupación cómo la persona va a vivir y sentir ese espacio donde va a habitar. Vale, perfecto. Vayamos a la siguiente consulta. ¿Cuál es el libro, podcast, video o similar que más has recomendado en los últimos tiempos? Me gusta mucho el libro de Stephen Covey que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y esto también lo relaciono mucho porque con el hábito número 7, él habla sobre la importancia de afilar la sierra, ¿no? Muchas veces no afilamos la sierra porque tenemos mucho trabajo, pero obviamente si no afilamos la sierra, no vamos a poder hacerlo mejor. Entonces, afilar la sierra básicamente se refiere a darnos el espacio para pensar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y esto también lo relaciono con mi filosofía de diseño, que es la introspección. O sea, justamente a través de la introspección o la meditación son estos espacios para preguntarme qué es lo que estoy haciendo, cómo puedo hacerlo mejor, y es esta analogía de cómo afilar la sierra, ¿no? Entonces, ese libro es uno de los que más me gusta y recomiendo porque tiene un gran impacto positivo en todas las personas que lo han leído. Vale, perfecto. Bueno, te hago la siguiente consulta y dice, ¿qué creencia o hábito ha cambiado en los últimos años que has cambiado, que has implementado, que ha cambiado o ha mejorado drásticamente tu vida profesional? Cuando entiendes que nadie va a hacer las cosas por ti, o sea, que tú eres la única persona que es capaz de cambiar tu vida, de cambiar tus creencias, porque muchas veces por donde nos tocó nacer tenemos creencias culturales, creencias de la familia, creencias de papá, de mamá, etcétera. Entonces, cuando te das cuenta que tienes el poder de cambiar estas creencias para diseñar tu propio futuro y ser el protagonista de tu vida, yo creo que eso sin duda ha sido un mensaje bastante importante, porque dejas de victimizarte, dejas de echar culpas, dejas de echar culpas y responsabilidades a otras personas y te vuelves tú el protagonista. Y en ese momento, la verdad es que la vida cambia significativamente. Vale, perfecto. Y bueno, vayamos con la última consulta de este podcast y pues viene de la siguiente manera. ¿Tienes algún consejo que te hayan brindado que haya servido demasiado en tu vida profesional? Tal vez no lo puedas compartir. Pues por una parte,
comparto el que no tengan miedo porque cuando nosotros salimos de nuestra zona de confort, que esto es como si viviéramos en una capsulita y lo que enreda esta cápsula o esta burbuja es el miedo, pero cuando nosotros reventamos como este miedo para dar ese paso es cuando crecemos como personas, es cuando nos enfrentamos a nuevas cosas y al final mejora nuestra vida por haberle perdido el miedo. Entonces, pues no tengan miedo de salir de su zona de confort. Muchas veces cualquier tecnología que llega a nuestras vidas la pensamos como rocket science, pero en realidad es mucho más fácil de lo que creen, ¿no? Está al alcance de todas las personas, está al alcance incluso de forma gratuita, así que pues no tengan miedo, empiecen a aventurarse y con cualquier cosa de su vida, la verdad es que pierdan el miedo, atrévanse a dar el paso y van a ver cómo el salir de su zona de confort va a hacer que se expanda y se vuelvan mejores personas. Vale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por habernos respondido todas las consultas, Oscar. Gracias por tu tiempo y por habernos acompañado en este episodio. Y pues estamos llegando a la parte final. Deseo las últimas palabras para ya poder cerrar este episodio. Muchísimas gracias nuevamente, Davis, por la invitación. Como te comenté hace un momento, yo creo bastante en la importancia de la capacitación de las personas y esto es una de las formas en las que pueden sacar valor, ¿no? Ya sea con un episodio, con el hecho de que escuchen lo que las demás personas están haciendo, por lo que han pasado, pues de ahí es de donde muchas veces aprendemos, ¿no? No tenemos que inventar la rueda, tenemos muchas veces que simplemente encontrar probablemente algún mentor, saber cómo lo ha hecho alguien más, saber qué nos puede ayudar, qué podemos tomar como valor y ya, ahora sí que como bien también lo decía un proverbio chino, el mejor momento para plantar un árbol era hace 20 años, el segundo mejor momento es ahora. Lo mismo yo creo que pasa con cualquier ámbito tecnológico, ¿no? Entonces, no pasa nada si no lo han hecho hasta ahora, pero háganlo ahora porque este es ahora el segundo mejor momento. Vale, perfecto, Oscar. Pues muchísimas gracias y espero seguir platicando contigo a futuros eventos. Que tengas muy Claro que sí, David. bonito día. Muchas gracias igualmente para ti y saludos a todos. Vale, con eso concluimos la participación del arquitecto Oscar Serrano. Espero que haya sido una sesión de muchísimo valor y nos estamos viendo en el siguiente episodio del podcast de Construedo. Ya sabes, si te ha gustado, pues comparte el episodio. Nos vemos con todos. Chau, chau. Gracias por escuchar un episodio más Del podcast de Construedo. el podcast que te trae las últimas tecnologías y tendencias del sector construcción. Encuentra todas nuestras entrevistas en www.construedo.com y en nuestros canales de YouTube, Instagram, LinkedIn y Facebook. Si te fue útil, déjanos una reseña en Spotify y en Apple Podcast y comparte el episodio. Nos escuchamos en unas semanas. Chau, chau. Chau, chau.